En este video revisaremos la actividad número 12 de lenguaje y comunicación en segundo básico, en la cual trabajaremos el objetivo leer y comprender una carta. ¿En qué momento has escrito alguna carta a alguien? ¿Cómo te podrías comunicar a alguien con alguien que está muy lejos? Bueno, hoy en día tenemos mucha tecnología como es el teléfono, el correo electrónico, ¿ya? Pero también podemos utilizar un medio escrito por nosotros mismos que consiste en una carta. En este video vamos a entender de qué se trata, para qué nos puede servir y cuáles son las partes que forman parte de este tipo de texto. Tenemos dos textos acá, dos cartas, una que escribe Rocío, que es una niña, que le escribe a su primo Maximiliano. Tenemos acá la fecha y el lugar desde donde ella escribe. Y acá tenemos también la respuesta que le da su primo Maximiliano a esta niña llamada Rocío. También tenemos el lugar y tenemos acá la fecha cuando le responde. Y vamos a leer de qué se trata cada una de las cartas que escriben ellos. Santiago, 15 de abril de 2019. Querido Maximiliano, hola primo, ¿cómo estás? Yo acá, bien. Te cuento que de a poco he subido las malas notas. Maximiliano, escribo para pedirte ayuda, porque no sé qué hacer. La semana pasada, a la hora del recreo, jugamos al fútbol y me tocó ser la capitana del equipo. Cuando elegí a las jugadoras, pensé cómo podíamos ganar y escogí a las compañeras más altas, fuertes y rápidas. Pero dejé de lado a mi amiga Florencia, que es bajita y muy delgada igual que yo. Tiene el pelo crespo, bien largo y es pelirroja. Siempre anda con un cintillo blanco. ¿Te acuerdas de ella? Florencia se quedó tan desilusionada, triste y enojada que ya casi no me habla. Gracias por ayudarme. Te mando un abrazo, Rocío. Acá está la firma de quien escribe. Revisemos la carta que le escribe su primo, la respuesta. Yanquihue, 28 de abril de 2019. Querida Rocío, lo primero que quiero decirte es que me alegra mucho saber que estás subiendo tus notas. Sobre Florencia, piensa qué es más importante, ganar un juego o pasarlo bien con tus amigos. ¿De qué te sirve ganar si no puedes alegrarte y celebrar el triunfo con tus amigos? Creo que lo mejor es que converses con Florencia y le pidas disculpas. Te mando un abrazo y mucha suerte, Maxi. Entonces acá tenemos la respuesta que le da Maximiliano a Rocío. ¿Cómo crees que actuó Rocío? ¿Tú habrías actuado de la misma forma? ¿O qué habrías hecho? ¿Crees que la respuesta que le da Maximiliano es buena? ¿Es un buen consejo? Bien. Veamos. Completa la siguiente oración. Rocío le escribió a Maximiliano para: alternativa A, jugar fútbol; alternativa B, pedir ayuda; o alternativa C, subir las notas. Si revisan el texto, una vez más, como siempre, pueden volver a releerlo y entender de qué se trata. Si no se acuerdan algunas cosas, pueden revisar. Entonces la respuesta correcta sería pedir ayuda. Veamos la número 2. Escribe sí o no frente a cada afirmación. Tenemos acá dos oraciones y ustedes van a responder sí ocurrió o no si no ocurrió. Rocío se quedó triste y enojada con Florencia. ¿Sí o no? Recordamos, no, ya que fue al revés.
Fue Florencia quien quedó muy triste y enojada con Rocío. La siguiente, ¿Rocío fue la capitana del equipo de fútbol? Sí. Sí, porque ella fue quien escogió a las compañeras y de ahí surge el problema que le ocurrió, ya que su compañera quedó muy triste porque no la eligieron. Bien. Encierra en un círculo la fecha en que Maximiliano le escribe a Rocío. Ya, esto aparece explícitamente en la carta. Si ustedes observan, se fijan en la parte de arriba de la carta, van a poder encontrar la fecha y el lugar de donde se escribe. Entonces revisemos, acá tenemos el calendario del mes de abril del año 2019, desde del año en el que se escribe esta carta, y la fecha sería el día 28 de abril del 2019. Bien. Número 4. Completa el siguiente cuadro. ¿Cuál es el problema de Rocío? ¿Qué fue lo que le ocurrió a Rocío? Y después, ¿cuál es el consejo que le da Maximiliano? ¿Ya? ¿Por qué ella escribe esta carta a su primo? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Te acuerdas? Nuevamente, pueden volver a releer el texto, la carta, y aclarar las dudas que no que no puedes resolver. Puedes recordarlo y revisar de nuevo. Entonces revisemos. El problema que tenía Rocío es que ella está triste porque su amiga se enojó y entristeció por culpa de ella. ¿Sí? Si ustedes tienen una respuesta parecida a esa, está bien. ¿Y cuál es el consejo que le da Maximiliano? Le aconseja que hable y le pida las disculpas correspondientes a su amiga Florencia. Bien. Número 5. ¿Por qué Florencia estaba triste? Veamos. Letra A, porque Rocío no la escogió para jugar. ¿Podría ser eso? Letra B, porque Rocío no quiso estudiar con ella. Letra B, ¿podría ser esa? O letra C, porque Rocío no quiso salir a recreo con ella. ¿Por qué Florencia se puso muy triste? Porque Rocío no la escogió para jugar. Muy bien. Vamos, muy bien. Entonces veamos, ¿qué es lo que acabamos de leer? ¿Ya? Leímos una receta. Letra A, una receta. ¿Se parecerá este texto a una receta? Letra B, ¿será un cuento? ¿O será una carta? ¿Sí? Efectivamente es una carta. ¿Sí? Lo que acabas de leer es una carta. Y la carta es un texto que sirve para poder comunicarnos por escrito con amigos, con familiares, con los vecinos u otras personas que están lejos. Como comentábamos, hoy en día existe mucha tecnología que ha reemplazado el uso de las cartas. Hoy día podemos escribir a través del correo, pero siempre usando la misma forma. ¿Sí? El lugar, podemos saludar, ¿ya? Y despedirnos a través del correo, etcétera. ¿Sí? Pero en la carta, por ejemplo, cuando ustedes le escriben, muchos están preparando ya la carta para el viejito pascuero, ¿o no? Muchos están preparando la carta para Navidad para poder y pueden utilizar este mismo formato. Tenemos la carta, ¿sí? Tenemos acá el lugar y la fecha, es decir, Santiago se escribe el lugar desde donde se escribe, Santiago, la ciudad de Santiago, y la fecha, el 15 de abril del año 2019. O sea, la fecha del ejemplo. Si ustedes escriben una carta durante este año, sería, por ejemplo, 10 de agosto del 2020, desde la ciudad de Santiago o desde cualquier lugar. ¿Ya? Por ejemplo, Maximiliano le escribía desde Yanquihue, una ciudad del sur. Luego tenemos acá el saludo,
Querido Maximiliano, yo puedo escribirle una carta a mis amigos o a mis papás, a mi familia, a quien sea. O querido primo, querido hermano, querido amigo o amiga, como ustedes quieran. Pero siempre va un saludo y 2 puntos. ¿Ya? Y luego el cuerpo de la carta, que es todo lo que yo le quiero contar. No sé, le puedo contar lo que hice en mis vacaciones o lo que estoy haciendo durante esta cuarentena. Le puedo contar que lo extraño mucho. Lo que ustedes quieran contarle, ¿sí? Todo eso se llama el cuerpo. Tenemos el lugar, la fecha, desde dónde y cuándo se escribe, un saludo, ¿ya? Tenemos el nombre de la persona a quien le vamos a escribir y el cuerpo. Aquí le contamos todo lo que a nosotros se nos puede ocurrir, ¿ya? Tenemos acá. Y después que tenemos, ya contamos lo que queremos comunicar, nos vamos a despedir. Le podemos dar las gracias, le puede decir te mando un abrazo, te quiero mucho, que estés muy bien. Nos despedimos y al final ponemos nuestro nombre o firma para tener el dato de quién escribió la carta, ¿sí? Entonces tenemos el lugar y fecha, un saludo, puede ser querido viejito Pascuero, por ejemplo, ¿sí? El cuerpo, aquí le cuento cómo me porté, qué es lo que me gustaría, le doy las gracias por cualquier cosa, me despido y firmo la carta con mi nombre o mi firma. ¿Ya? Bien, entonces revisamos las partes de la carta, revisando el otro cuadrito y sus partes. Número 7. Une los fragmentos con las partes de la carta. Por ejemplo, acá tenemos, querida Rocío. Después, te mando un abrazo y mucha suerte. Yanquihue es una ciudad que queda en el sur de Chile, ¿ya? Yanquihue, 28 de abril de 2019. ¿Qué, ¿Cuál es a qué parte corresponde cada uno de estos enunciados? Por ejemplo, querida Rocío, ¿será el saludo, el lugar y la fecha o la despedida? Ya, querida Rocío, entonces, corresponde al saludo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, siempre cuando aparezca como queridos tíos, queridos padres, queridos primos, o querido viejito pascuero, o querido Santa, como ustedes lo quieren llamar, ese es el saludo. Luego, te mando un abrazo y mucha suerte. ¿Qué será eso? ¿El lugar y la fecha o la despedida? Ya tenemos acá, eso corresponde a la despedida, porque acá tenemos la ciudad, que es Yanquihue, y el 28 de abril de 2019, que corresponden al lugar y la fecha de la carta. ¿Desde dónde y cuándo se escribe este texto? ¿Ya? Entonces, número 8. Completa los recuadros indicando las partes de esta carta. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos una respuesta, una carta que le escribe Rocío. Santiago, 1 de mayo del año 2013. O un ejemplo. Querida Florencia, te escribo para que nos juntemos a conversar en el recreo. Te mando un abrazo, Rocío. ¿Ya? Entonces, revisemos cuáles son las partes que forman esta carta. Tenemos arriba, aquí, el lugar y la fecha. El lugar y la fecha, Santiago, la ciudad de Santiago, y la fecha, el 1 de mayo. Luego tenemos el saludo, querida Florencia, ¿sí? Y el cuerpo, que es lo que ella le quiere contar, que le quiere decir, te escribe para que nos juntemos a conversar en el recreo. El cuerpo, ¿ya? Y la despedida. Te mando un abrazo
Y al final, ¿qué será? La firma. Rocío, quien escribe esta carta a su amiga. ¿Ya? Entonces, hoy día revisamos eh, qué función cumple esta carta, este tipo de texto. Nos sirve para comunicarnos, para poder expresar lo que sentimos, contar algo, eh, contar lo que nos ocurre. Ustedes a lo mejor pueden escribir una carta cuando termine la cuarentena, durante este periodo, y escribir algo y pueden entregársela a alguien cuando nos volvamos a reencontrar, ¿sí? Cuando puedan ir a visitar a su familia, a sus abuelos, pueden escribirle, contarle lo mucho que extrañan, qué es lo que han hecho, cómo se sienten, lo que ustedes quieran. Pueden contarle algo, alguna anécdota también que les haya ocurrido durante este tiempo, lo que ustedes quieran. Entonces, quedan invitados también a poder escribir y contar a través de una carta lo que ustedes quieran. ¿Sí? Aquí tienen el formato, las partes, cómo hacerlo y ojalá que les quede muy bonito. Eso. Un abrazo a todos, que estén muy bien.